Y nuestro mensaje de hoy es bonito. Honestamente hay un mensaje bonito de parte de Dios para nosotros. Este mensaje se titula Dios usa a todo aquel que está dispuesto. Nosotros empezamos a ver que la decadencia de Israel se dio, entre otras cosas, por su desobediencia, su rebelión, su idolatría. Y los efectos del pecado de Israel se van a sentir rápido, y vamos a verlos en Jueces, capítulo 3, por favor, versículo 7. ¿Ya está ahí? Jueces capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Mire, el pecado siempre trae consecuencias. Tarde o temprano va a venir la consecuencia del pecado. Las consecuencias tienden a ser severas porque el pecado siempre nos lleva más allá de a donde nosotros queríamos ir, y trae sobre nosotros cosas que no queríamos tener. La cosa es que no siempre es instantáneo el castigo que viene por el pecado, no siempre es instantáneo el castigo que viene por las faltas, pero tarde o temprano alcanza. El problema es que cuando no llega de momento el castigo por el pecado, pues la persona cree que está muy bien y que no pasa nada. Pero cuando le alcanza, cuando el pecado le alcanza, se da cuenta de que todo lo que hizo anteriormente pues no valió la pena cuando está en el castigo. Miren, no sé si usted, no le han dado mucha promoción a esta noticia, pero hay un ex alto funcionario a nivel federal que está bajo proceso ahorita, y se hizo millonario por las cosas terribles que hizo, que nos afectaron en nuestra vida cotidiana, porque no debemos engañarnos. Ese tipo de acciones nos afectaron a todos, y más a nosotros, que aquí en Michoacán ha habido muchísimo problema en esos temas. Nos afectaron en la vida cotidiana, pero ahorita está en prisión, y le aseguro que daría lo que fuera por no estar ahí. No lo pensó cuando estaba realizando este tipo de actos, y tardaron años, pero ya lo están alcanzando. El libro de Eclesiastés tiene uno de los textos sobre la impartición de justicia más exactos y reales que hay. En Eclesiastés dice que por la dilación de la impartición de la justicia el pecado se aumenta, y sí es cierto. Si la justicia se aplicara más rápido, se la pensarían más los criminales. Pero aquí a Israel pues lo alcanzaron los efectos, las consecuencias de su pecado rápido, y Dios permitió que un rey mesopotámico los sometiese, y
el castigo no fue tranquilo, porque ¿cuántos años? Dice ahí que lo sometió, 8 años. ¿Qué tan largo se le hicieron los 2 años de pandemia? Súmele otros 6, que fue lo que ellos vivieron. Fue un tiempo largo, fue un periodo de tiempo largo, pero mire, Dios es increíblemente misericordioso y Él tenía un plan y tiene un plan para toda la historia y tenía un plan para este momento de Israel. Y vamos a leer el versículo 9 ahí en Jueces capítulo 3. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. En estos versículos que acabamos de leer, el autor del libro de los Jueces, que la tradición menciona que fue Samuel recopilando pues textos que se elaboraron a lo largo del periodo de los jueces, nos muestra el patrón que va a haber dentro del libro. Vamos a encontrar a Israel desviándose, un castigo que viene y Dios teniendo misericordia, enviando a un redentor cuando ellos claman por liberación. Pero aquí hay un detalle que no quiero dejar pasar, porque luego uno afirma que en toda la Biblia hay un mensaje acerca de Jesús y nos preguntan, ¿y dónde está en el libro de los Jueces? Y aquí vamos a ver dónde hay uno, ya mencionamos otro, pero esto es importante y no me voy a detener mucho aquí, porque no es el tema central de nuestro mensaje, pero vale la pena mencionarlo, la verdad vale la pena mencionarlo. Otoniel es sobrino y yerno de Caleb, de la tribu de Judá. Es el primer juez y el primer libertador que va a tener Israel en este periodo de tiempo. Y esto no es cosa menor. ¿Por qué? Porque se acuerda que desde la profecía de Jacob sobre sus hijos se menciona que de los lomos de Judá se iba a levantar la línea de los reyes de Israel, lo cual es una referencia también al Mesías. No es casualidad que el primer juez que se levanta en este periodo de tiempo es Judá. Esto apunta a que el gran juez viene a través de Judá. Y no es casualidad que el primer libertador venga de Judá, haya salido de Judá. Ahí Dios está mandando un mensaje y continúa diciéndonos, el libertador definitivo viene a través de Judá. La misión que tenía Otoniel era llevar a los hijos de Israel nuevamente a una reconciliación con Dios y llevarlos a un tiempo de paz y de reposo, porque bajo la opresión del rey de Siria, pues ellos no tenían ni paz ni reposo, sino opresión, tristeza, aflicción. Entonces la misión de Otoniel implica llevarlos a esta condición de paz también. ¿Y cuál es la misión fue la misión de nuestro Señor Jesús? Reconciliación
definitiva con el Padre. ¿Y a dónde nos va a llevar? Al reposo completo y permanente en el Señor. Entonces, aquí vemos, ¿no?, a un mensaje mesiánico dentro del libro de los Jueces. El problema más grande que encontramos en este periodo de tiempo del libro de los Jueces es la constante recaída por parte de los hijos de Israel. Y vamos a encontrar como un patrón que tras la muerte de cada juez, poco tiempo tarda Israel en volver a sus pecados. Y pues a lo largo de todo el libro vamos a encontrar esto, pero cada juez tiene un mensaje importante, y cuando uno empieza a estudiar más estos libros encuentra cosas que Dios nos habla, muy prácticas, ¿no?, y muy necesarias para nuestra vida. Y cuando se levanta el segundo juez, vamos a encontrar que él ya no viene de Judá, él va a venir de la tribu de Benjamín. ¿Y se acuerda qué lugar ocupaba Benjamín entre los hijos de Jacob? El último, el hijo más chico de Jacob. Y en la historia de este juez, del segundo juez, vamos a encontrar un detalle. La Biblia nos da un detalle allí. Ahorita le pregunto cuál es. Vamos a leer en el versículo 12. Dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. A ver, bueno, ahorita vamos a ese punto, pero una vez que muere Otoniel, Israel regresa a sus pecados habituales, y Dios manda castigo, y en esta ocasión va a fortalecer a un rey de Moab que se llamaba Eglón. Y aquí ya no fueron 8 años. ¿Cuánto dice que fueron oprimidos? 18 años. Mire, para que se dé una idea, había personas que no veían los 40 años en este tiempo. 18 años era la mitad de la vida de muchas personas. Y bueno, mire, cuando uno no entiende, al primer castigo, a la primer llamada de atención que hace Dios, el Señor no va a quitar el dedo del renglón. Si estamos haciendo algo mal, Él no lo va a aceptar. El hecho de que la gente se acostumbre a los pecados no significa que Dios también se acostumbra. Dios no va a tolerar jamás el pecado, ninguno. No se le va a hacer normal, no lo va a permitir, no lo va a ver como menos. Y cuando se trata de sus hijos, ¿qué hace en la siguiente ocasión? Aprieta más. Fueron sometidos 8 años al rey de Siria, no entienden y vuelven a cometer los mismos pecados. Ok, ahí van 18 años. Y
¿Qué fue lo que hizo Eglón sobre los hijos de Israel? Los convirtió en una nación tributaria. ¿Qué significa esto? Bueno, no están completamente dominados, bueno, más bien gobernados, pero tienen que pagar una cierta cantidad, ya fuera de oro, plata, o de algún tipo de grano. Era muy común que pidieran tributos en especie, a veces en oro, ¿no? Pero había puntos en los que la comida era mejor que el oro, entonces dependía de lo que quisiera y ocupar el rey. Pero decía, ¿sabes qué? Pues cada año me vas a dar esta cantidad de oro, esta cantidad de plata y esta cantidad de trigo. Y no eran pues cantidades moderadas, ¿no? El objeto era que sintieran la presión y el peso de aquellos que los habían vencido, de aquellos que los estaban dominando. ¿Y qué pasaba si tú fallabas en entregar esto que te había pedido la nación que te había dominado? Pues se organizaban y te atacaban para llevarse lo que te había faltado. Pues si no lo quieres dar por las buenas, pues por las malas te lo vamos a quitar. Entonces, no es una situación sencilla esta de ser una nación que rinde tributo, pero pues era lo que el Señor tenía que hacer para hacer entender a Israel, y los va a dejar en esta condición por 18 años. Y esto también nos enseña algo. Ellos tardaron en reaccionar, porque a veces somos bien tercos, la verdad, y de una cabeza muy dura, y hasta que no llegamos al límite es que volteamos a ver los ojos a Dios. Si ellos hubieran clamado antes, ¿Dios les hubiera ayudado? Sí, pero a veces de verdad que nos creemos muy buenos, muy aptos y que la podemos hacer. ¿Y qué hace Dios? Pues sígueme hasta que tú quieras. Vas a sufrir todo el tiempo que quieras. Y aquí los deja 18 años en esta condición. Y llega un punto en el que sí, Israel ya no puede más y clama al Dios de sus padres, y Dios nuevamente muestra misericordia y levanta a Og de la casa de Benjamín. Pero ¿cuál es el detalle que se nos da de este juez? ¿Qué le saltó a la hora de leer sobre él? Que era zurdo. Y yo he mencionado en muchas ocasiones que la Biblia es un libro en el que los detalles son importantes. No están ahí porque sí, están ahí por una razón. Si Dios nos permitió saber que Ahod era zurdo, es por una razón. Para nosotros, inmediatamente nos llama la atención esto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién es zurdo aquí? Levante la mano. Gracie, y yo, y ya. ¿Martín está? Pero no está aquí. No está aquí. Somos poquitos. La mayoría de la población del mundo es diestra. Se estima que únicamente el 10% de la población mundial tenemos la mano izquierda como mano dominante. Pero pues ahorita ser zurdo no tiene mayor cosa, ¿no? No es una gran desventaja.
Aunque luego me acuerdo que en la prepa fue la primera vez que me tocó usar una banca para zurdos, y pues en la prepa había, entonces me preguntaron que si quería una, y pues sí, nunca me había tocado. Y sí, la verdad sí es más cómodo. Y un amigo me dice, oye, ¿cuentas como discapacitado? Porque, porque te tienen que dar cosas especiales, pero no pasa de ahí, ¿no? De lo que le puedan decir a un zurdo, pero hasta mediados del siglo XX y un poco avanzado más el siglo XX, ser zurdo era una desventaja. Era algo mal visto, siglo XX. De tal manera que en las escuelas, y eso sucedió aquí en México, si veía el maestro que el niño o la niña escribía con la izquierda, los obligaban a escribir con la derecha, y por eso muchos niños empezaron a desarrollar deficiencias psicomotrices. ¿Por qué? Pues porque tu naturaleza dice, pues es que tienes que utilizar la izquierda, pero te están obligando a hacer algo que no es natural en ti. Muchos niños desarrollaron tartamudez también por esto, pero en el pasado remoto, como sería el tiempo de los jueces, era una verdadera desventaja física ser zurdo. Era algo negativo el utilizar la mano izquierda como mano dominante. Ahí sí se veía como una deficiencia. Y esta es una enseñanza muy bonita porque, de hecho, en la batalla el zurdo era visto como un eslabón débil a la hora de pelear dentro del ejército. Se les veía como menos, pero Dios puede utilizar estas cosas. Mire, Ahod, por esta situación que tenía, no debía de ser considerado como alguien apto para salvar a Israel, pero Dios puede usar a aquellos que el mundo dice, sabes que tú no estás capacitado, tú no tienes las condiciones óptimas para hacerlo. Dios puede usar a ese tipo de personas si se atreven a ser usados por Dios, si están dispuestos a pagar el precio que Dios ha establecido. Y la historia de Ahod es muy cortita, pero requirió de mucho valor. Como Ahod sabía que, pues claro que sabía que era zurdo, y los versículos del 15 al 23, no los vamos a leer, nos narran que él hizo un puñal de 2 codos y lo escondió en su costado derecho. ¿Por qué? Porque era zurdo, sí, y Dios utiliza esta cualidad de Ahod a favor de Israel, porque cuando él entra al palacio de Eglón, hay guardias. Generalmente una persona es inspeccionada cuando va a entrar a la presencia del rey, porque pues siempre ha habido asesinos, siempre ha habido malhechores. Entonces, hasta la fecha, ¿no? Para pasar a ver a un funcionario, a uno lo pasan por detector de metales y le hacen inspección en el cuerpo, y eso seguramente hacían en la corte de Eglón. Pero generalmente, ¿qué lado era el que revisaban? El izquierdo, porque una persona diestra, para desenvainar, pues tiene que acomodar su espada o su
cuchillo, su puñal en el lado izquierdo. Y pues ahí es en donde llegaban a checar si ahorita somos el 10% los zurdos. Probablemente era la misma cantidad en el pasado, pero pues la población era también más chica. Toparse con un zurdo era muy raro. Y pues cuando Ahod llega ahí con los guardias, pues tocan el lado izquierdo y no hay nada. Y él se pasa con su arma en el lado derecho. Y cuando le llevan la ofrenda a Eglón, él se queda y le dice: oye, tengo un mensaje de Dios para ti. Y Eglón dice: pues esto ha de ser importante. Ordena que todos se salgan de la cámara y se queda nada más Ahod y Eglón ahí en la cámara. Y cuando se acerca Ahod a darle el mensaje al rey de Moab, saca el puñal y se lo entierra dice la escritura que Eglón era sumamente gordo, entonces hasta la empuñadura se la metió y lo alcanzó a cubrir la obesidad del rey de Moab. Y Ahod huye. Y vamos al versículo 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Dios usó a un zurdo para liberar a Israel. Dios usó a alguien descalificado para liberar a Israel. Y Dios utilizó una cualidad de este hombre para traer liberación. ¿Hubo un precio que tuvo que pagar? Sí, tuvo que ser sumamente valiente. ¿Qué creen? ¿Qué cree que hubiera pasado si le encuentran el puñal? Ahí lo aprenden y lo ejecutan. Era una operación de alto riesgo la que tuvo que tomar Ahod, pero ¿quién estuvo con él? El Señor. ¿Quién movió a Eglón para ordenarle a todos los demás que salieran el cuarto donde él se encontraba? El Señor. ¿Él qué pide de nosotros? Que le creamos, que le obedezcamos, que seamos valientes y que dejemos que Él utilice nuestras habilidades. Ser zurdo aquí era una habilidad y Dios la usó. Usted seguramente tiene habilidades y dones. Deje que Dios los use. Él los puede usar de maneras en las que usted no se imagina. Para nosotros, como le digo, pues leer esto no es algo del otro mundo, porque ya nos aceptan, ¿no?, a los zurdos como personas normales. Pero el lector de este tiempo, cuando leía la historia de Ahod, sí decía: wow, lo que Dios puede hacer con algo que nosotros no le dábamos valor, que veíamos como algo menor. No menosprecie
Los dones que Dios le ha dado son útiles delante de Él, son útiles para Él. Él puede hacer con lo poquito que tenemos mucho, pero ¿qué hay que hacer? Ponerlo en su mano. Después de Ahod, el Señor utilizó a Samgar para traer liberación, y él es un juez menor, no se habla mucho de él, pero el siguiente juez es bien interesante. Vamos al capítulo 4, dele vuelta ahí a su página. Ahí en Jueces 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y vemos de nuevo el patrón, y vemos la corrección de Dios también. Muere Ahod y se vuelve a levantar el pecado en Israel, de tal manera que Dios tiene que mandar un castigo. Y como mencionamos, si no entendemos, Dios va a apretar más. Y aquí, ¿cómo fue que apretó Dios? Les mandó a un hombre cruel, porque cómo se describe al capitán del ejército Sísara como un hombre cruel. Dice el versículo 3 que los oprimía con crueldad a los hijos de Israel. Aumentó el tiempo también en el que estuvieron oprimidos. Vimos que empezaron con 8 años, luego 18, aquí 20, pero hay otro detalle que debemos de tomar en cuenta aquí. Y es la superioridad militar que presenta Sísara. Él, según lo que menciona aquí, el versículo 3, cuenta, aparte del ejército de a pie, con 900 carros herrados, es decir, 900 carros de guerra que son pues jalados por caballos. Entonces, Israel no cuenta con este tipo de arma, y con Otoniel muy probablemente la batalla era cuerpo a cuerpo. Después vimos que Ahod tiene también una batalla, y muy probablemente también es cuerpo a cuerpo. Aquí se enfrentarían a un enemigo que no pueden combatir cuerpo a cuerpo y que muy fácilmente los puede someter, ¿no? Porque generalmente, haga de cuenta que en este tiempo aquel que tiene caballos y carros herrados tiene tanques, y pues puro soldado contra varios tanques nunca la van a hacer. En la actualidad es más o menos similar la situación. De manera terrenal no hay forma en la que Israel se pueda librar de esta. No cuenta con los recursos materiales para poder pelear y decir, bueno, en una batalla decisiva, pues a ver quién sale vencedor. No tenía con qué Israel. ¿Y qué sucede? Bueno, van a clamar al Señor, y nuevamente vamos a ver a Dios extender misericordia, pero vamos a ver quién es el siguiente juez de Israel, ahí en el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer
Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos? Y aquí estamos ante un caso excepcional dentro de la Escritura. En este pasaje se nos habla sobre Débora y se nos señalan dos cosas sobre ella: que gobernaba en Israel y que era profetisa. ¿Y por qué este es un caso excepcional? Porque pues desde el nombre nos damos cuenta de que se trata de una mujer, y en este tiempo, a la verdad, a la mujer sí le va muy, muy mal. La mujer en el mundo antiguo tiene una condición sumamente desfavorable. Si usted revisa lo que pensaban, por ejemplo, los romanos o los griegos sobre la mujer, que se supone que eran los más avanzados intelectualmente en este tiempo, va a ver que pues la condición de la mujer no era nada favorable entre los más intelectuales. Los romanos decían que la mujer nunca dejaba mentalmente el estado infantil, que nunca dejaba de ser una niña. Platón, el gran filósofo, dijo que la mujer no era un ser racional. Y bueno, si eso decían los grandes intelectuales, ¿cómo cree que le iba a la mujer en la zona de Canaán, en la región de Canaán? Bastante mal, bastante mal. La mujer era considerada en todas las culturas en este tiempo como menos, pero mucho menos. O sea, no, la mujer de la actualidad no tiene idea de los beneficios que le trajo el cristianismo, porque ¿quiénes empezaron, por lo menos en los Estados Unidos, a buscar que a la mujer se le diera igualdad ante la ley? Grupos cristianos, entre ellos los metodistas. Ellos fueron de los que más ganas le echaron para que la mujer pudiera votar. Ellos no, bueno, seguramente ha visto en las películas sobre el tiempo de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en los años 20. Ahí luego en películas de la mafia o los Dukes de Hazzard y así, en los que es contrabando de alcohol, es porque estaba prohibida la venta de alcohol en los Estados Unidos. ¿Por qué se prohibió el alcohol? Porque precisamente los metodistas empezaron a decirle al gobierno: oye, ve lo que hacen los hombres borrachos, cómo dejan a las mujeres. Una de las cosas que les preocupaba era cómo, sobre todo los grupos ucranianos y rusos, pues le daban unas buenas golpizas a sus mujeres ya borrachos, y empezaron a decir: oye, eso está mal, eso va en contra de la palabra de Dios, vamos a prohibir el alcohol. ¿Y qué hizo el gobierno americano? Lo prohibió. Por décadas era ilegal vender alcohol. La mujer ahorita tiene unas libertades que nunca se hubieran pensado en el mundo antiguo.
en el mundo antiguo de verdad que era considerada como menos, salvo en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios la mujer es valiosa, la mujer es creación suya. Y si los hombres no quieren responder al llamado de Dios, Dios usa a una mujer, como es aquí en el caso de Débora. Y vemos una vez más a Dios utilizar a alguien de entre uno de los grupos despreciados de la población. ¿Las mujeres pueden ser usadas por Dios? Claro que sí, pero hay varios detalles que también están aquí. Mire, la Biblia, cuando uno la estudia, encuentra que es bien precisa. Dios jamás se contradice en sus preceptos y en sus ordenanzas. Débora fue la única juez de Israel, y efectivamente fue juez de Israel en todas las áreas excepto en una, en el liderazgo militar. Esa es un área que Dios nunca le ha concedido a la mujer. Esa es una área propia del hombre, pues porque Dios no las diseñó para la batalla. Honestamente, hay un estudio bien interesante de los SEALs en Estados Unidos. El presidente Obama empezó con él fue de los que impulsó todas las agendas que vemos ahorita del feminismo y del lobby LGTB, y le dio también un acelerón al aborto durante sus 2 periodos. Y en aras de todo esto, él pasa una ley permitiendo que a las mujeres se les permita entrar en combate, incluso entre los grupos de élite como son los SEALs. La mayoría de los generales de la Marina le dijo: presidente, mala idea, pero pues los políticos no les interesa si son buenas o malas ideas. Mientras cumplan con su agenda política, ellos están bien. Resulta que en los últimos años se han hecho estudios de aprovechamiento entre los escuadrones y las tropas y los pequeños grupos de asalto mixtos y los que son de puros hombres. Y estos resultados sí están llevando a algunos líderes militares a reconsiderar esta política que inició con Obama. ¿Por qué? Porque los grupos mixtos, es decir, los grupos en los que hay hombres y mujeres, son menos eficientes. ¿En qué? En velocidad, en precisión, y tienden más a las lesiones. No los hombres. ¿Quién cree que son los que se lesionan? Las mujeres. ¿Por qué? Porque cargan 40 kilos de equipo y se tienen que desplazar a velocidades rápidas, y han encontrado que pues es un problema para el equipo porque uno de sus principios es no dejar a soldados caídos. Entonces, si tienes 2 o 3 que se lesionaron, no que hirieron, que se lesionaron, tienes más problemas. El Señor no diseñó a la mujer para la guerra, a nosotros sí, y por eso Dios no le confiere el liderazgo militar a Débora. Otra cosa bien importante que vamos a notar en el caso de Débora es que ella estaba bajo autoridad. No es casualidad que en el versículo 4 se nos menciona el nombre de su esposo. El Señor lo hubiera podido omitir, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque quería que estuviéramos 100% ciertos de que ella estaba casada.
y estaba bajo la autoridad de su esposo. Y en el versículo 5 hay otro detalle importante. El versículo 5 nos dice esto: y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Porque este es un detalle importante, porque Débora no operó como el resto de los jueces. Jueces como Samuel o como Sansón, que eran varones, se desplazaban a lo largo y ancho de todo el territorio de Israel para impartir justicia. Se les llama jueces porque ese era uno de sus trabajos. Cuando había conflictos en cuanto a la ley entre los hijos de Israel, pues acudían con ellos para que pues funcionase como un juez e impartiese justicia. Débora no funciona así. Ella está en casa, ¿por qué? Porque está casada, está sometida a la autoridad de su esposo. Y si había alguno que quería que ella impartiese justicia en una controversia de la ley, había que ir a la casa de Débora. Ella no iba a dejar sus actividades como esposa y probablemente, muy probablemente, como madre, para atender ese tipo de asuntos. Entonces, Dios no deja a la mujer sin autoridad. Hay otra cosa bien importante: se menciona que ella era profetisa. ¿Por qué? Porque efectivamente lo era, pero aquí es importante que entendamos qué significa ser profeta en el sentido bíblico. La mayoría de las personas escucha la palabra profeta y piensa en alguien que les va a decir el futuro. Dios sí usó así a sus profetas, a muchos. Les reveló cosas que iban a suceder en el futuro, sí. Pero ese no es su trabajo principal. El trabajo principal de un profeta es predicar la palabra de Dios para que el pueblo se arrepienta de sus malos caminos. Eso hizo Débora. Y también le habló a Barak. ¿Quién fue el líder militar en este tiempo? Barak. Él fue el líder militar. Y ella le dice: Dios te está diciendo que vayas a cerca del arroyo de Sison, y ahí te va a dar Dios la victoria sobre Sísara. Entonces, pero la función principal de Débora, ¿cuál fue? Llevar a Israel al arrepentimiento. Ese es el trabajo principal de un profeta. Otra cosa que no debemos de olvidar: había sumo sacerdote en este tiempo, y en todo el tiempo de los jueces hubo sumo sacerdote, y ellos son jueces también de Israel. Pero tomando en cuenta lo anterior, vamos a ver que el Señor utilizó a Débora para convocar a Barak, para iniciar así los preparativos de la batalla que iban a tener contra Sísara, porque Dios está dispuesto a liberar a su pueblo. Y miren, vamos al versículo 6, ahí en Jueces 4. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y aquí vamos a ver que en el varón
hubo una falta de fe. Débora era un juez de Israel probado y era una profetisa probada. Y le está dando palabra de Dios a Barak. Y él no reacciona como lo hizo Josué. Cuando el ángel del Señor se le presenta a Josué y le dice que es tiempo de ir a pelear, que él le va a dar la victoria, ¿qué hace Josué? Él sale y pelea. Cuando Dios llama a Od, cuando Dios llama a Otoniel, ¿qué hacen ellos? Ellos van y obedecen. Pero Barak no funciona así. Le dice, oye, ocupo que me acompañes. No necesitaba nada más. Dios ya le había dado una palabra que era lo que tenía que hacer él. Él tenía que reaccionar igual que Josué. Él tenía que reaccionar igual de Caleb y decir, bueno, si Dios me está diciendo esto a través de su profeta, pues vamos. Pero, pues no. Y mire lo que sucedió. En el versículo 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Dios le dijo a Barak, ¿sabes qué? Como no estás confiando en mí, no te voy a dar el renombre que vendría después de la batalla que vas a ganar. Porque Dios efectivamente le dio la batalla, le dio la victoria a Barak de una manera sobrenatural, nada más que si quieres saber cómo, pues hay que leer el capítulo 5. Allí se encuentra el canto de Débora. Es un canto que ella escribió después de la victoria sobre Sísara. Y ahí se dan unos detalles más sobre la batalla. Aquí, pues nada más se nos dice que Sísara terminó huyendo. Pero ahí se nos menciona que Dios envió torrentes de agua para que los carros no pudieran funcionar. Dios movió a Sísara para que cerca del arroyo de Sison estuviera el terreno pantanoso y no pudiera usar sus carros. Y tuvieron una gran victoria. Y Sísara es de los pocos que alcanzan a huir. Y mire cómo termina la vida de Sísara, el versículo 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra
pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¿Por qué Dios nos da este detalle? Uno en la actualidad lee esto y pues así le tocó morir, pero tiene un significado. En este tiempo, el líder militar siempre busca capturar al otro líder militar. Si se puede, no lo matan en batalla, lo capturan. ¿Por qué? Porque era como un trofeo de guerra, hagan de cuenta, y generalmente lo ejecutan públicamente a un enemigo de esta categoría. ¿Y quién lo ejecuta? El líder militar de la nación victoriosa. Y en el libro de Josué encontramos varios de estos casos. Vamos a encontrar a Josué decapitando a los 7 reyes, y no me acuerdo si los decapitó o los colgó, pero era una señal de victoria sobre el enemigo, y era una muestra de renombre sobre el líder militar. ¿Se acuerda cuando vimos a los hijos de Judá, cuando capturan al rey de la tierra que quedaba por conquistar en Judá? Le cortan los pulgares de las manos y de los pies, y pues derrotar a Císara era algo grandísimo, y sí se esperaba una ejecución pública, pero Dios le dijo a Barak: no te vas a quedar con ese tipo de honor, y termina matándolo una mujer. ¿A quién le dio el honor el Señor? A una mujer. Y esto tiene varias enseñanzas. La historia de Ahod y de Débora nos dejan ver una cosa: que Dios no está interesado por la percepción que tiene el mundo de sus hijos. Al Señor no le interesa si el mundo nos ve como menos, si el mundo considera que no somos capaces. A Él lo único que le interesa es que nos pongamos en sus manos y estemos dispuestos a servirle. Y Él hace cosas grandes cuando alguien tiene esta disposición. El Señor trae liberación, el Señor obra maravillas con todo aquel que se pone en sus manos y le dice: Señor, aquí estoy, esto es lo que tengo. ¿Qué le presentó a Ahod? El ser zurdo. Y Dios le dijo: yo voy a usarlo. Débora era mujer y Dios dijo: yo te voy a usar. Dios no le dijo: ahí no acompañes a Barak. Ella no iba a ir a pelear, pero le dijo: acompáñalo, pero dile. Y aquí está el otro mensaje: varones, necesitamos ser valientes a la hora de obedecer al Señor. Es bien importante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como cabeza y como líderes. Y si no le creemos a Dios, vamos a terminar como Barak. Barak debió de haber tenido un papel más importante en la historia de Israel, pero no lo tuvo. Él debió de haber sido recordado como Josué, o como Caleb, o como Otoniel, o como Ahod, pero no es recordado así. Se recuerda muchísimo más a Débora y a Jael que a él. ¿Por qué? Porque él no le entró como Dios esperaba, porque él no tuvo la fe que de él se estaba
demandando. Y Dios lo usó, efectivamente lo usó, no lo quitó de la dirección y del liderazgo sobre las fuerzas armadas, pero hasta la fecha, mire, si me pregunta, en mi memoria es más fácil identificar a Débora que a Barak. ¿Por qué? Porque la información que tenemos sobre Débora en la Escritura es mayor que la de Barak. ¿Por qué? Porque ella confió más en Dios que Barak. Obedeció de una manera más efectiva que Barak. Entonces, varones, hay que echarle ganas, o quiere acabar así como Barak. Yo espero que no. Vamos a orar.